Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar el tema de carcinogenia, patología. Soy Bismar Gales. La carcinogenia es un proceso que tiene lugar en varias etapas como consecuencia de la acumulación de diversas alteraciones genéticas que, en conjunto, dan lugar al fenotipo transformado. Muchos de estos caracteres se desarrollan a partir de lesiones precursoras no neoplásicas, cuyo análisis molecular muestra la existencia de algunas de las mutaciones necesarias para que se establezca un cáncer completo. Bueno, cabe suponer que estas mutaciones van a proporcionar a las células de la lesión precursora una ventaja selectiva. Una vez que se haya iniciado, las caracteres continúan sufriendo un proceso de selección darwiniana. Como se ha descrito antes, la neoplasia malignas tienen eh, varios atributos fenotípicos, como el crecimiento excesivo, invasión local y la capacidad de causar metástasis a distancia. Además, está bien establecido que durante un periodo de tiempo muchos tumores se vuelven más agresivos y adquieren un potencial maligno aún mayor. Este fenómeno se conoce como progresión tumoral y no está representado simplemente por el crecimiento del tamaño tumoral. Cuidadosos estudios clínicos y experimentales muestran que la creciente malignidad con frecuencia se adquiere progresivamente. A nivel molecular, con toda probabilidad, la progresión tumoral y la heterogeneidad asociada se deben a múltiples mutaciones que se acumulan de forma independiente en diferentes células, generando así subclones con distintas características, como la capacidad de invadir, la velocidad de crecimiento, la capacidad metastásica, el cariotipo, la respuesta hormonal y la susceptibilidad a los quimioterápicos. Algunas de estas mutaciones pueden ser mortales, otras estimular el crecimiento celular al afectar a los protooncogenes o a los genes supresores del cáncer. Aunque la mayoría de los tumores malignos tienen un origen monoclonal, cuando se manifiestan clínicamente, sus células son extremadamente heterogéneas. También durante la progresión las células tumorales están sometidas a presiones de selección inmunitarias y no inmunitarias. Por ejemplo, las células antigénicas son destruidas por las defensas del huésped, mientras que las que tienen necesidad reducidas de factores de crecimiento se seleccionan positivamente. Por tanto, un tumor en crecimiento tiende a enriquecerse para subclones que venzan las probabilidades de fracaso y son expertos en supervivencia, en el crecimiento, en la invasión y en la en los últimos 20 años se ha descubierto centenares de genes asociados al cáncer. Algunos como la TP53 habitualmente están mutados, otros como el ABL resultan afectados solo en determinadas leucemias. Cada gen del cáncer tiene una función específica, cuya desregularización contribuye al origen o progresión de la neoplasia maligna. Por tanto, es mejor considerar los genes relacionados con el cáncer en el contexto de varios cambios fundamentales de la fisiología celular, las llamadas características distintivas del cáncer, que en conjunto dictan al fenotipo maligno. Estas características serían la autosuficiencia en las señales de crecimiento, insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, alteraciones del metabolismo molecular, evasión de la apoptosis, potencial de replicación ilimitado, angiogenia mantenida, infiltración y metástasis. Las células cancerosas usan varios procedimientos para dirigir su proliferación y hacerse insensibles a los reguladores normales de crecimiento. En condiciones fisiológicas, la proliferación celular puede explicarse con facilidad mediante los pasos siguientes. 1. La unión de los factores de crecimiento a su receptor específico en la membrana celular. 2. La activación temporal y ilimitada del receptor del factor de crecimiento, que a su vez activa varias proteínas traductoras de señales en la lámina interna de la membrana plasmática. 3. La transmisión de la señal traducida a través del citosol hasta el núcleo mediante segundos mensajeros a una cascada de moléculas de traducción de señales. 4. La inducción y la activación de factores reguladores nucleares que inducen la transcripción de ADN. Y 5. La entrada y la progresión de las células en el ciclo celular que dan como resultado final la división celular. Bueno, todos estos mecanismos que confieren a las células cancerosas la capacidad de proliferar se pueden agrupar en funciones de su participación en la cascada de transducción de las señales inducidas por el factor de crecimiento. Factores de crecimiento. Todas las células normales necesitan la estimulación por factores de crecimiento para someterse a la proliferación. La mayoría de los
factores de crecimiento solubles son elaborados por un tipo celular y actúan en la célula adyacente para estimular la proliferación, siendo una acción parácrina. Normalmente las células que producen el factor de crecimiento no expresan su receptor, ya que esta especificidad impide la formación de circuitos de retroalimentación positiva en la misma célula. Muchas células cancerosas muestran una autosuficiencia de crecimiento al adquirir la capacidad para sintetizar los mismos factores de crecimiento a los que responde. Por ejemplo, los numerosos glioblastomas secretan factores de crecimiento derivados de las plaquetas PDGF y expresan el receptor PDGF, y muchos sarcomas elaboran el factor transformador del crecimiento alfa TGF-alfa y su receptor. En muchos tipos de cánceres se encuentran las vías reguladoras de autocrinas similares y bastante comunes. Otro mecanismo por receptores de los factores de crecimiento. El siguiente grupo es la secuencia de la transducción de señales de los receptores de los factores de crecimiento, y se han identificado varios oncogenes derivados de la hiperexpresión o mutaciones de los receptores de los factores de crecimiento. Las proteínas de los receptores mutantes liberan continuamente señales mitógenas a las células, incluso en ausencia del factor de crecimiento en el entorno. Lo más común de las mutaciones es la hiperexpresión de receptores de los factores de crecimiento, ya que esto puede hacer que las células cancerosas muestren una hiperrespuesta a concentraciones del factor de crecimiento que normalmente no desencadenan. Entre los ejemplos mejor documentados de la hiperexpresión está la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico. El receptor EGF está hiperexpresado en el 80% de los carcinomas epidermoides de pulmón, en el 50% o más de los glioblastomas y en el 80 a 100% de los tumores epiteliales de la cabeza y el cuello. Un receptor relacionado denominado HER2-Neu está amplificado en el 25 a 30% de los cánceres de mama, así como en adenocarcinomas del pulmón, ovario y glándulas salivales. Estos tumores son extremadamente sensibles a los efectos mitógenos de pequeñas cantidades de factores de crecimiento y a una alta concentración de la proteína HER2-Neu. En las células del cáncer de mama es un mecanismo relativamente infrecuente por el que las células cancerosas adquieren autonomía de crecimiento son las mutaciones en genes que codifican varios componentes de las vías de señalización de los receptores de los factores de crecimiento. Estas proteínas de señalización acoplan receptores de los factores de crecimiento a sus dianas nucleares, reciben señales de receptores de los factores de crecimiento activados y la transmiten al núcleo a través de los segundos mensajeros o de una cascada de fosforilación y activación de las moléculas de transducción de señales. Dos importantes miembros de este grupo son los RAS y ABL, que se describen a continuación. Las proteínas RAS. Estas son un miembro de una familia de pequeñas proteínas G que unen nucleótidos de guanina, trifosfato de guanina GTP y difosfato de guanina GDP, similares a la ABL. Además del RAS, varias tirosinas sinasas no asociadas a receptores funcionan como moléculas de transducción de señales en este grupo. El ABL es el mejor definido con respecto a la carcinogenia. En el esquema de progresión del ciclo celular, aquí se puede observar el modelo de acción de los genes RAS. Cuando una célula normal es estimulada mediante el receptor del factor de crecimiento, el RAS inactivo unido al GDP es activado al estado unido al GTP. La proteína RAS activada va a transducir la señal de proliferación hacia el núcleo siguiendo dos vías, la denominada vía de la sinasa RAS-ERMAC y la vía de la sinasa P13-AKT-GDP, difosfato de guanosina GTP, trifosfato de guanosina, la MAC, que va a ser una proteína activada por mitógenos P. Todas las vías de transducción de señales entran en el núcleo y tienen un impacto de gran banco de genes diana, que dirigen el avance ordenado de las células a través del ciclo mitótico. En efecto, esto va a causar una consecuencia final de la señalización a través de oncoproteínas como RAS o ABL. Esta va a ser la estimulación inadecuada y continua de factores de transcripción nucleares que dirigen los genes que promueven el crecimiento.
Por lo tanto, esto va a llevar a una autonomía de crecimiento que puede producirse como consecuencia de mutaciones que afectan a genes que regulan la transcripción del ADN. La proteína MIC puede activar o reprimir las transcripciones de otros genes. Entre los activados por MIC se encuentran varios genes promotores de crecimiento como sinasas dependientes de ciclinas, cuyos productos dirigentes en las células del ciclo celular. Entre los genes reprimidos por el MIC están los inhibidores CDK. Por lo tanto, la desregularización de la proteína MIC promueve la oncogenia al aumentar la expresión de genes que desencadenan la progresión a través del ciclo celular y reprimir los genes que retrasan o impiden la progresión a través del ciclo celular. La proteína MIC también es un regulador clave del metabolismo intermedio, ya que regula positivamente los genes que promueven el resultado final de todos los estímulos que potencian el crecimiento. Es la entrada de las células quiescentes en el ciclo celular. Los cánceres pueden volverse autónomos si los genes que dirigen el ciclo celular resultan desregularizados por mutaciones o por la amplificación. El ciclo celular normal. La proliferación celular es un proceso controlado estrictamente que implica la participación de un número importante de moléculas y vías interrelacionadas. La replicación de las células es estimulada por factores de crecimiento o por la señalización a partir de componentes de la matriz extracelular, a través de integrinas. Para conseguir la replicación del ADN y la división celular, la célula sigue una secuencia de acontecimientos controlados estrictamente que conoce como ciclo celular. Este consiste en la fase G1, presíntesis, S, síntesis del ADN, G, mitótica y M mitótica. Las células quiescentes que no han encontrado en el ciclo celular se encuentran en la fase G0. Cada fase del ciclo celular depende de la activación adecuada y de la terminación de las fases precedentes. Las células pueden entrar en la fase G1 desde G0. Las células quiescentes son después de completar una mitosis, células que se replican continuamente. Las células quiescentes deben pasar primero una fase de transmisión desde G0 a G1. El primer paso decisivo que actúa como una vía hacia el ciclo celular. Las células que están en la fase G1 evolucionan siendo un ciclo celular y llevan a una etapa crítica en la transmisión de G1 a S, un punto de restricción que supone un paso limitado para la replicación. Al atravesarlo, las células normales ya están comprometidas irreversiblemente para proceder a la replicación del ADN. El ciclo celular está estrictamente controlado por procesos activadores e inhibidores. El papel de la ciclina CDK y CDKI es la regularización del ciclo celular. Las flechas sombreadas representan las fases del ciclo celular durante el cual los complejos ciclina CDK específicos están activos, como se ilustra los complejos ciclina CD, CDK4, ciclina CDK6 y ciclina E, CDK2. Regulan la transmisión de G1 a S por fosforilación de la proteína RB. Los complejos de las ciclinas A, CDK y ciclinas A, CDK1 están activos en la fase S. El complejo ciclina B, CDK1 es esencial para la transmisión de la G2AM. En estas dos familias de inhibidores de la CDK pueden bloquear la actividad de la CDK y la progresión en el ciclo celular, los denominados inhibidores INK4. Estos van a estar formados por P16, P15, P18 y P19 y van a actuar sobre los complejos ciclina CDK4 y ciclina CDK6. La otra familia de los tres inhibidores, el P21, el P27, el gen del retinoblastoma, RB. Este fue el primer gen supresor tumoral descubierto y, como es el caso, es un representante prototípico. Aproximadamente el 60% de los retinoblastomas son esporádicos y los restantes son de herencia familiar. La predisposición a desarrollar el tumor se transmite como un rasgo autosómico denominado. Para explicar la aparición esporádica y la familiar de un tumor, se propuso una famosa hipótesis. Se requieren dos mutaciones Higgs para producir un retinoblastoma. Entre estas se encuentran el gen RB, que está localizado en el cromosoma 13q14. Los dos son alelos normales del locus RB. Estos deben inactivarse
2 golpes para que desarrolle el retinoblastoma. En casos familiares, los niños heredan una copia defectuosa del gen RB en el línea germinal. La otra copia es normal. El retinoblastoma se desarrolla cuando el gen RB normal se pierde en los retinoblastos como consecuencia de una mutación somática. Esto va a ser debido a que en las familias de retinoblastomas solo se necesita una única mutación somática para que se exprese la enfermedad de transmisión familiar. Esto va a seguir un patrón hereditario autosómico denominante. El producto del gen RB es una proteína de fijación del ADN que se expresa en todas las células, sea en una forma hipofosforilada activa o hipofosforilada inactiva. La importancia del RB reside en su capacidad de regular el control G1S, el portal a través del cual las células deben pasar antes de que comience la replicación del ADN. En este esquema se puede observar la patogenia del retinoblastoma. Aquí se muestran dos mutaciones del locus RB en el cromosoma Q13, Q14. Estas van a dar lugar a la proliferación neoplástica de las células retinianas en la forma familiar. Todas las células somáticas heredan el gen RB mutante de un progenitor. Gen TP53, el guardián del genoma. Bueno, este gen es supresor tumoral que codifica la proteína P53 y la TP53. Este es uno de los genes mutados con mayor frecuencia en los cánceres humanos. La proteína P53 frustra la transformación neoplástica siguiendo 3 mecanismos entrelazados. La activación de la parada temporal del ciclo celular, lo que se denominaría quiescencia, inducción de la parada permanente del ciclo celular o senescencia, o la activación de la muerte celular programada, apoptosis. Si la proteína RB detecta las señales externas de la P53, será algo así como la vigilante central del estrés interno dirigiéndose a las células estresadas hacia una de las 3 vías. También son varios los factores estresantes que desencadenan las vías de respuesta de la P53, como la anoxia, una actividad inadecuada de oncoproteínas y daños en la integridad del ADN. Al gestionar la respuesta al daño del ADN, la proteína P53 tiene un papel esencial en el mantenimiento de la integridad del genoma. En las células sanas no estresadas, la proteína P53 tiene una semivida corta de unos 20 minutos, por su asociación a la MDM2, una proteína que se dirige contra la P53 para su destrucción. Y la parada del ciclo celular mediante la proteína P53, esta puede ser considerada la respuesta primordial ante el daño del ADN. Esta se produce al final de la fase G1, y ya que es principalmente por consecuencia de la transcripción del gen del CDK y CDKNA P21. La proteína P21